Mientras la propagación de la variante Omicron causa preocupación por el aumento de los contagios, otro dato genera más optimismo porque el continente americano se acerca a los 1.500 millones de vacunas administradas contra la COVID-19, ello según la Organización Panamericana de la Salud. América Latina y en particular Suramérica registran en muchos casos mejores datos de vacunación que Estados Unidos o países europeos donde los movimientos antivacunas tienen más fuerzas. A Chile, con una tasa de vacunación de más del 86%, le sigue Argentina con un 72,8% de vacunas administradas y Brasil con un 66,8% pese a las frecuentes declaraciones contra las vacunas por parte del presidente Jair Bolsonaro. Perú ha vacunado un 66,1% de su población y Colombia con una tasa inferior al 56,1%. Y Omicron avanza por América Latina, mientras América del Sur es la región con más vacunas administradas en el mundo. ¿Razón entonces para despreocuparse? Ampliamos este asunto desde Bogotá con la doctora Gabriela Delgado, quien es además bacterióloga de la Universidad Nacional de Colombia. Doctora Delgado, bienvenida. Y parto preguntándole inmediatamente cómo sucede en Europa. Omicron avanza espectacularmente, lo decíamos, por América Latina también, pero al revés de lo que muchos pueden pensar, doctora. América del Sur tiene per cápita cifras récord de vacunación. ¿Cómo se explica? Pues se explica en las campañas que han emprendido los gobiernos nacionales. En ese sentido, todos los ministerios de salud de América Latina, o la mayoría de ellos, han considerado la vacunación y la estrategia combinada de vacunar simultáneamente con seguir aplicando las medidas higiénico-sanitarias que se han demostrado efectivas, que son estrategias muy importantes para la reactivación económica. Latinoamérica tiene unas condiciones y tuvo unas condiciones muy particulares en la pandemia. Nuestra población es muy dependiente del comercio informal y por lo tanto las medidas de hacinamientos, confinamientos y restricciones pues limitaron mucho el comercio, y vemos que la reactivación económica está en buena medida soportada en la vacunación, repito, con la combinación de las medidas que se han demostrado efectivas, como el uso correcto del tapabocas, lavado de manos, distanciamiento físico y en general pues las medidas que se han demostrado importantes y efectivas para el control del microorganismo. Hablemos, doctora, de casos específicos, países como Argentina o Brasil, donde decíamos el presidente ha sido negacionista de la pandemia. ¿Cómo explica usted la confianza concretamente en el caso de Brasil en la vacuna? Pues la evidencia científica, a pesar de esa digamos mala información que procede del líder de gobierno, pues Brasil también tiene una trascendencia importante a nivel científico, tiene una tradición científica muy importante, y creo que la confianza de la gente y la evidencia, por supuesto, que se ve cuando hay claramente un riesgo mayor en las personas que no se han vacunado de seguir padeciendo una enfermedad mortal como el COVID-19, y comparado con las personas que han recibido los distintos esquemas de vacunación aún parciales, de cómo la gravedad de la enfermedad, por supuesto, se reduce en las personas vacunadas. Al margen de esos mensajes negacionistas, la evidencia científica sigue siendo muy robusta. Y por último, el debate sigue en torno a las vacunas de refuerzo. Chile, por ejemplo, ya aplica la cuarta dosis. Y me pregunto yo, ¿ese es el camino, la vacunación persistente o la simple propagación paulatina de una variante aparentemente más dócil? Y lo digo entre comillas, doctora, porque también luego vemos lo que está pasando en Reino Unido, donde las clínicas están al borde del colapso. De acuerdo. La situación es un poco la mezcla de las dos cosas. En Latinoamérica nosotros, por ejemplo, no podemos decir que tuvimos un pico de mortalidad asociada con la variante Delta comparado con lo que ocurrió en otras regiones como en Europa y Estados Unidos. Vemos que Omicron puede no tener la misma severidad que tuvieron otras variantes. Nosotros en Latinoamérica tuvimos un pico muy importante y un brotes significativos de la variante Mu, que no fue tan significativa en otras regiones, de tal manera que la exposición natural a variantes específicas y distintas a las que pudieron tener impacto en otros momentos de la pandemia en otras regiones del mundo puede ser también una explicación. Es decir, hay mucha información que aún debemos seguir explorando las respuestas a esas preguntas, pero sí creemos que tenemos, como en el mundo, una combinación de inmunidad natural procedente de la infección natural, combinado con esa alta tasa de vacunación que tenemos que seguir promoviendo, no solamente para completar los esquemas, sino poner los refuerzos correspondientes. Doctora Gabriela Delgado, muchas gracias por su tiempo en Bogotá. Gracias a ustedes. Feliz noche.